Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Luego de 13 años de integrar el equipo económico de gobierno del Frente Amplio, presenta por primera vez su precandidatura a la presidencia. El economista Mario Vergara comparte un café con nosotros esta noche. Comenzamos a compartir este café y este encuentro con el precandidato del Frente Amplio a la presidencia, el economista Mario Vergara. ¿Cómo anda, Mario? Muy bien, feliz, contento de todo este proceso de campaña, de recorrer el país, de estar en cada rincón, en contacto con gente que vive en condiciones muy diversas, pero que uno recibe mucho de la gente. Y esa es la gratificación que tiene todo esto, ¿no? Que hace que todo el esfuerzo que implica la campaña realmente valga la pena. Y en este momento de intensidad en redes sociales, de noticias falsas, el cara a cara, el mano a mano con la gente es insustituible. Es insustituible, sí. Primero porque no todo el mundo está en las redes, por supuesto. Y segundo porque es distinto, no solo el cara a cara, también el estar en los distintos ámbitos, ¿no? En lugares de mayor comodidad, en lugares de contextos más difíciles. Sin duda no es lo mismo, y además también el cara a cara, la pregunta, la interrupción, la reacción, nos permite palpar mucho mejor las preocupaciones de la gente. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento en particular que le haya llamado la atención en algún punto del país? No, yo debo decir que no he tenido ninguna situación desagradable en la campaña. Pero por supuesto sí, reclamos con respecto a las políticas del frente y demás, que en general van hacia los focos de mayor preocupación de la gente, que son los que no hemos podido resolver de mejor manera. O sea, son reclamos que en general yo entiendo que tienen bastante sentido. El frente en 14 años implementó una enorme cantidad de transformaciones estructurales en muchas áreas. Eso contribuyó a que el Uruguay de hoy sea otro, esté en un nivel de bienestar, de equidad, de derechos, sin duda superior a cuando el Frente empezó a gobernar. Pero dicho esto, también hay que decir que hay áreas que no están resueltas de buena manera, que los resultados no son satisfactorios, ¿no? Así como es inaceptable lo que la derecha nos quiere hacer creer a todos, que todo está horrible en el país, tampoco tendría sentido que desde la izquierda dijéramos que todo lo hicimos bárbaro y que los resultados son todos fantásticos. Temas de seguridad, de empleo, de educación, de fragmentación social, de vivienda, son temas que son recurrentes en el diálogo con la gente y bueno, creo que apuntan a los focos de preocupación que en general se asocian a áreas donde hemos hecho cosas, pero que evidentemente algunas cosas no las hicimos o no las hicimos de buena manera, o aunque hubiéramos hecho cosas, los resultados no son satisfactorios. Bien, vamos a tener tiempo para hablar de esos temas más adelante seguramente. Permítame plantearle un escenario con total respeto. Sí. Supongamos que usted no resulte el candidato que efectivamente sea electo por los Frente Amplistas o por otros votantes. Claro. ¿Cómo queda parado Mario Vergara a partir del 30? Bueno, nosotros primero trabajamos para ganar la interna, queremos ser el candidato a presidente del Frente Amplio, queremos ser el presidente de la República. Pero obviamente el resultado puede estar a favor o no, y en ese caso nosotros concebimos el proceso electoral no aisladamente. Esto no es solo elegir un candidato, una candidata, y después lo concebimos en el marco de un proceso más amplio, que es el de la renovación política del Frente Amplio. Quizá el puntapié inicial de esa renovación, la excusa de esa renovación es la necesidad de renovar el elenco de liderazgos, ¿no? Sin duda. Pero también es momento de renovar cabeza, de renovar prácticas. Nosotros creemos que la renovación arranca por ver el mundo, la región, el país, la tecnología tal cual es hoy, que es muy distinto a lo que eran cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. El mundo hoy es mucho más complejo, incierto, imprevisible. Las disputas entre Estados Unidos, China, Europa hacen que el comercio mundial se desplome, la economía global crezca mucho menos. La región es un desastre, no solamente son experiencias de derecha que nos rodean, sino que además Argentina no tiene una sola variable macroeconómica en su lugar, Brasil tiene problemas serios también, tiene problemas macroeconómicos y políticos para resolver los temas económicos. O sea, es un panorama muy diferente. El país, como decíamos recién,
está en un escalón más elevado de bienestar, de equidad, de derechos. Y eso es un hecho político relevante para tomar en cuenta, porque en un escalón superior de bienestar la gente demanda, reclama otras cosas, y eso hay que entenderlo desde el punto de vista político. Son esos temas que hablábamos recién sobre los cuales tenemos que dar mejores respuestas. Y la dinámica tecnológica que todo lo atraviesa, y en particular el mundo del trabajo. Claro. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué empleos sí? ¿Qué empleos no? ¿Qué capacidades tienen que tener los trabajadores? Son todos desafíos muy importantes que abordar. Usted plantea el tema de la renovación. Se puede decir que también sus competidores y competidoras, en este caso, también encarnan la renovación del Frente Amplio. Por supuesto. Pero decía que la renovación no es solo cambiar a los líderes. Yo aspiro a ser parte del nuevo liderazgo del Frente Amplio, claro que sí. Pero creo que primero hay que renovar la forma de ver el mundo, a partir de esto que estoy diciendo hay que renovar políticas, hay que revisar, corregir, cambiar algunas políticas para dar mejor respuesta. Hay que cambiar el Frente Amplio no solo en su cabeza, también en sus formas de funcionamiento, que sea más representativo, que su funcionamiento orgánico no sea un obstáculo para discutir en profundidad los temas nacionales, y también la renovación del elenco de liderazgos. La formulación electoral del Frente hoy es lo que fue toda la vida: unidad en la diversidad, unidad en que tenemos el objetivo común de acceder al cuarto gobierno, que tenemos un programa único que sigue siendo un sello de identidad del Frente Amplio, pero las distintas precandidaturas reflejan sensibilidades políticas diferentes que conviven en el Frente Amplio. Bueno, ¿dónde está parado Mario Vergara si no fuera el candidato? Primero, encolumnándonos atrás de la fórmula que nos lleve al cuarto gobierno, vamos a trabajar duro con eso, y después procurando ser parte de un nuevo liderazgo en el Frente Amplio, en particular fortaleciendo una de esas sensibilidades, que es la de un espacio de renovación profundamente sereñista, con visión moderna del mundo, con reivindicación de lo hecho por el Frente Amplio, pero con una visión también autocrítica de que hay cosas que las tenemos que hacer mejor. Es decir, que en caso de no ser usted el candidato, se estaría abriendo un nuevo espacio, elevando aún más la bandera de Sereñi, que usted siempre ha sabido llevar adelante. Sin duda, yo he dicho últimamente, y a algunos compañeros no les gustó mucho, que yo siento que la figura, el significado de Sereñi durante un tiempo en el Frente Amplio quedó un poco de lado, quedó un poco soslayado. Me alegra ver que en el marco de la campaña electoral la figura, significado de Sereñi están volviendo al centro de la escena frente amplista. Efectivamente es fortalecer un espacio, que la forma que adopte la vida dirá, pero obviamente va a tener expresión legislativa, que puede ser la confluencia de grupos, sectores, partidos. O sea, no es la construcción de un partido, de un grupo, es la confluencia en ese espacio. Un frente más amplio dentro del Frente Amplio. O Frente Amplio, claro. O más Frente Amplio. Sí, muy frente amplista, muy sereñista, con cabeza renovadora y con cabeza moderna en el terreno de las políticas. ¿Le pido algún nombre para integrar ese espacio? Bueno, ya hay muchos que nos están apoyando desde hoy, ¿verdad? Pero no pongamos la carreta de la... Habrá más seguramente. Sí, claro que sí. Bien, ¿y la fórmula? Sí, porque después del 30 de junio hay un barajar y dar de nuevo. Claro, por eso mismo. En función del resultado, en función de quienes construyan la fórmula, ver cómo sigue todo el espacio también a la cuestión parlamentaria. Ahí se abre el juego a nuevos diálogos, nuevas alianzas. Y sí, nosotros somos optimistas de que eso va a fortalecer también este espacio del que estamos hablando. Claro, con lo que me lleva a la pregunta siguiente, ¿y la fórmula cómo se integraría? ¿Usted cree que los 4 que están participando hoy en esta contienda, uno de ellos o ella resultará ganador o ganadora, pero se integra con alguno de los que están en carrera también? Puede ser, no obligatoriamente, pero puede ser. Yo creo que no hay por qué apurarse a discutir fórmulas cuando estamos a pocos días de la interna. Es mucho mejor ya, en vez de especular, esperar el resultado. ¿No? Yo a veces veo gente que está un poco ahí apurada, nerviosa con ese tema. Para mi gusto, eso hay que hacerlo después de la interna, con 2 requisitos que para mi gusto son fundamentales. Uno, la fórmula debe reflejar, como siempre lo ha hecho, los equilibrios políticos dentro del Frente Amplio. El Frente lleva 48 años de vida potente porque siempre supo respetar equilibrios políticos, la fórmula tiene que respetarlos. Y el segundo criterio es el de la estricta paridad de género. O sea, yo no creo que está absolutamente instalado en el Frente Amplio que la fórmula tiene que ser paritaria, yo comparto totalmente.
todas mis listas, era un requisito que nosotros pusimos, todas mis listas hoy son absolutamente paritarias. No es que se cumpla la ley 2-1, 1-2. Es 1, 1. Más allá de la cuota. Exacto, totalmente paritarias. Por eso cuando a veces se me pregunta si yo estaría dispuesto a integrar la fórmula de candidatura a la vicepresidencia, yo digo que sí, el vicepresidente en el gobierno que viene va a tener un rol muy importante, va a haber que articular muchas cosas en el terreno político, con todos los partidos, con las organizaciones sociales, hay temas cruciales que tenga o no tenga mayoría parlamentaria el Frente Amplio va a tener que hacer saludablemente en clave de negociación y diálogo. Por lo tanto, el rol del vicepresidente, que es naturalmente el articulador en la arena legislativa, es muy importante. Pero no voy a ser yo el que violente el criterio de la paridad. Por lo tanto, estoy dispuesto a ser parte de la fórmula en la medida que se mantenga la paridad. No sería vicepresidente de un varón. Claro. Igual voy a tener algún otro rol que seguramente tenga relevancia. A veces se me dice, economía parece que anda bastante bien. A ver, le voy a ser totalmente franco, Sena. Yo estuve 13 años y medio en el equipo económico. A veces hay que entender que a veces hay ciclos que se van cerrando. Pero en política uno nunca dice nunca, ¿no? Y lo que decía es que a veces se me dice, bueno, pero entonces estás apoyando a Carolina, porque la única fórmula paritaria en la que puedes integrar es con... Digo, no, yo apoyo a Mario Vergara. Yo el que quiero que sea presidente es Mario Vergara. Pero por la vía de los hechos, no sería vicepresidente de un varón. Claro, también es cierto lo que usted dice con respecto a un parlamento que seguramente no tenga mayorías, pero donde la experiencia parlamentaria puede jugar a favor también. Sobre todo la experiencia de diálogo y negociación y de llegar a acuerdos, ¿no? Yo estuve al lado de Sereni varios años, y bueno, ahí uno aprende de política, ¿no? Obviamente con el general todo el tiempo, muy estrecho, muy cercano, y el lema de él era... hacer política en base al diálogo, a la búsqueda de acuerdos, al consenso, a la búsqueda de políticas de Estado. Es una forma de hacer política que quizá con la lógica de las mayorías parlamentarias a veces se deja un poco de lado, pero que creo que en el próximo gobierno, con o sin mayorías parlamentarias, es fundamental que algunos temas, no todos, porque venimos de vertientes político-ideológicas muy diversas, pero que muchos temas vamos a tener que dialogarlo, reitero, con las fuerzas políticas y con las organizaciones sociales. ¿Y el tenor que está teniendo esta campaña en general, qué le parece? Hace poco tuvimos un debate, usted ha manifestado su intención también de debatir. Sí, nosotros tuvimos una propuesta de una radio bastante conocida, digamos, de debatir con Ernesto Talvi. Talvi se negó. Después hubo un planteamiento de la calle Pou, que había que debatir ciertas cosas, y cuando yo le dije, bueno, debatamos, también se negó. Hubo gestiones para hacer un debate con Sartori, también se negó. Ahora hay otras gestiones que estamos haciendo que más vale no nombrarlas para no secarlas, como decía mi abuela. Y yo soy muy partidario de los debates. Estoy de acuerdo con que los debates presidenciales, o sea, los candidatos a presidente en la elección nacional, sean obligatorios. Yo sé que no es una postura unánime, ni siquiera dentro de mi grupo, pero yo concibo que la obligatoriedad que tiene el ciudadano de votar, bueno, tiene que tener alguna contrapartida, y creo que debería ser la obligatoriedad de los candidatos a debatir, a mostrar sus propuestas en profundidad, a discutir de verdad. Por Twitter no se discute. Se discute, pero no en profundidad, digamos, a veces de manera fuera de lugar. Creo que en las internas, que no son obligatorios, no los haría obligatorios, pero son deseables, y lo que está pasando hoy lo muestra. Los debates son atractivos para la gente, porque hay gente que dice, ¿quién se va a poner a escuchar? Bueno, vean el rating de los debates que se están haciendo, el interés que captan, y sin duda interés por parte de la ciudadanía, y son deseables pensando en el ciudadano, pensando en que al ciudadano le transmitís tu perspectiva, tu propuesta, ¿no? Creo que en la medida que esto se reglamente, se acaba también esa especulación que a mí me parece casi antirrepublicana, de los que dicen acá solo el que quiere debatir es el que va atrás y el que va adelante no quiere debatir, o sea, especulando en función de la conveniencia inmediata, sin pensar en el ciudadano y la ciudadana, y solo diciendo, bueno, el que va primero no debate, el que va segundo, tercero quiere debatir. Con ese criterio no va a haber debate jamás, porque siempre va a haber uno que va primero y otro que va más atrás. Sí. Hay una propuesta de Fernando Mago, que cuenta con el apoyo del Frente Amplio también. Ahora sí, porque se había medio dejado de lado el proyecto. Nosotros fuimos bastante activos
públicamente en el apoyo a esa lógica. Tiene sus particularidades, ¿no? O sea, le planteo, bueno, y después que digamos, pasamos la primera etapa, y ya llegamos a los candidatos o candidatas a la presidencia, ¿cómo se armaría ese debate? ¿Quién con quién? Tema de diseño y de acuerdos políticos. Lo fundamental es que haya debate. O sea, no nos puede llevar el discutir el diseño fino de los debates a no terminar de aprobar de una buena vez que haya debates. Claro. Bueno, pero le preguntaba también por la campaña, por algunas cosas que están en la vuelta, por allí concretamente en internas que no son de su partido, pero que han mostrado que están raras, crispación, ¿no? Sí, exacto, sí. Cosa que no venía ocurriendo en los últimos tiempos o en las últimas campañas. Yo creo que en general el tono de las campañas es más o menos el previsible, en clave de gobierno y oposición, sí, claro. Los cruces son razonables, siempre dentro de parámetros civilizados, ¿no? Vamos a entendernos. Creo que todos los partidos hayan, por ejemplo, firmado el acuerdo para que no se desplieguen noticias falsas y cosas por el estilo, me parece una señal buena. Cuando uno ve campañas en otros países, realmente valora y, digamos, cuidemos esto que tenemos, ¿no? Es cierto que en la campaña del Partido Nacional, yo no me meto mucho en eso, ¿verdad? Pero evidentemente el aterrizaje del cielo de Sartori ha descolocado el juego político interno sin duda, también un poco el juego político en general, y yo creo que esa es una cuestión más allá de partidos, le hubiera tocado al partido que le hubiera tocado, preocupante. No por las internas en sí mismo, que gane quien gane, bueno, por ahora que se preocupen los blancos del tema, no. Yo creo que nosotros tenemos que ver que el sistema político uruguayo tiene una estabilidad, una reputación, una credibilidad, es admirado por el mundo, porque funciona de formas que están en base al sistema de partidos, en tonos que son civilizados, en profundidad de los temas, en donde el dinero no sustituye las ideas. Y yo creo que un poco este aterrizaje de Sartori en el sistema político uruguayo es preocupante. No por Sartori seguramente es un buen muchacho, digamos. Pero creo que si alguien viene del exterior, que ni siquiera vive en el Uruguay, que hace, no sé, 15 años que no está en el Uruguay, no sabe qué problemas tiene el Uruguay, mucho menos sabe cómo abordar esos problemas. Y todo eso queda claro además en la campaña, porque está claro que no hay ninguna idea, porque decir que queremos más educación, más salud, más vivienda, más empleo, lo decimos todos, estamos todos a favor del bien y en contra del mal, ¿no? Pero alguna pistita de cómo vas a hacer algo no estaría mal incorporar. Por fuera de los titulares. Claro, por fuera de esas expresiones de deseo que todos compartimos. Eso es preocupante, porque es a base de dinero que se posiciona. Y si acá, yo escuché a un principal referente de Sartori en un programa televisivo decir que a él le parecía bárbaro que las campañas se las financie cada candidato. O sea que solo la gente con mucho dinero podría estar disputando en política. Es una vuelta de 2000 años de la democracia, ¿no? Ya no sería democracia, ¿no? Ya no habría poder del pueblo ahí, ¿no? Sería solo con los ricos participando. A mí me parece que eso es preocupante. Entiendo la crispación de los dirigentes que de alguna manera no quieren avalar ese tipo de instalación de candidatos a base de enormes cantidades de dinero. No le hace bien eso a la democracia uruguaya, no le hace bien al funcionamiento del sistema político. Lo invito con otro café o con un vaso de agua para de alguna manera mejorar la garganta. Sabe cómo tocar mi fibra. Bueno, y ya venimos, estamos con el economista Mario Vergara de los problemas del país y cómo abordarlos. De eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Bueno, ya tenemos el café aquí en la mesa, como prometimos, así que vamos a seguir dialogando también, como prometimos, de algunos problemas que tiene el país y cómo abordarlos. 400.000 voluntades que recogió el senador Jorge Larrañaga para un proyecto que va a ser puesto a consideración de la ciudadanía en el mes de octubre, vinculado a temas de la seguridad. Más allá de que por estas últimas horas la Institución Nacional de Derechos Humanos ha salido a señalar que esto es un tema regresivo porque estaría violando derechos adquiridos, ¿no? Pero no deja de llamar la atención el hecho de que se plantee como un tema que está en la campaña además. A ver, cuando uno recorre el país hay dos temas que sobresalen, sin duda. Uno con más énfasis en un lado, otro con más énfasis en otro, que son los temas de la seguridad y el empleo. Pero por procesos diferentes, ¿no?
El tema de seguridad es un foco de preocupación central de la ciudadanía, no hay ninguna duda. Yo reivindico lo hecho en los gobiernos del Frente, un proceso de reforma estructural en el Ministerio del Interior, tecnología, capacitación, equipamiento, infraestructura, inteligencia. Los resultados no son buenos. El año pasado los delitos subieron, en parte se explicó por la implementación un poco confusa al inicio del código de proceso penal, pero también es que la realidad ha ido cambiando. Hoy hay modalidades delictivas asociadas al aterrizaje del narco, del crimen organizado, que la mitad de los homicidios en Uruguay hoy son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes, que hace 8 o 10 años no estaban presentes en el país. Eso obliga a reformular políticas. Yo creo que la reacción de los operativos que atacan esencialmente el narco y el crimen organizado en ese sentido es una innovación en las políticas que es muy bienvenida. También, ahí yo de manera autocrítica planteo que, bueno, el Frente Amplio cuando empezó a gobernar puso énfasis en combatir las causas sociales del delito, pero no puso el mismo énfasis en combatir la delincuencia. La palabra represión nos revolvía un poco el estómago, en fin. Llevó bastante tiempo de aprendizaje por parte del gobierno en entender que entre esas dos cosas había que tener un mejor equilibrio. Creo que recién con estos operativos el balance está más adecuado. Por otro lado, no es un tema de discutir si el tema es una cosa u otra, si es ingenuidad versus represión. Esa es una forma maniquea que no conduce a ninguna discusión fructífera, y además quienes plantean esa cuestión en esos términos, además agregando epítetos, sería bueno que plantearan alguna línea de trabajo concreto, ¿verdad? Porque para decir lo que no hay que hacer estamos todos anotados, pero para proponer efectivamente líneas de acción, no todo el mundo lo plantea. Yo creo que hay más líneas de acción que trabajar. Una es la reducción sustancial en el número de armas de fuego que hay en el país. Uruguay es el 6º país del mundo en tenencia de armas de fuego. Y hay gente que plantea que eso es para combatir la delincuencia. La mitad de las armas son ilegales en el país, o sea, ya hay un mercado negro, pero además la vida está mostrando que no es cierto, que no es que porque haya más armas en el país se esté combatiendo de esa manera la delincuencia. Yo creo que hay que... la cuarta parte de los homicidios en Uruguay son altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Me pregunto cuánto de eso podría evitarse si no hubiera un acceso tan directo, tan inmediato a las armas de fuego. Altercados espontáneos, ¿no? Me enojo porque me están guinchando el auto, me enojo en un partido de fútbol, o errores, ¿no? De mato a quien no tengo que matar. O sea, esas cosas han pasado lamentablemente. Y bueno, y uno no ve resultados en realidad en combate esas no son cuestiones de combate a la delincuencia. Y lo otro, 2 cosas más. Tenemos que modificar sustancialmente las políticas carcelarias. Pacheco allá por el 71, en su visión, sacó las cárceles del Ministerio de Educación y Cultura y las puso en la policía. Y la policía está para prevenir y reprimir delitos. Pero la rehabilitación es un bicho completamente diferente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley que descentraliza, que saca al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, para concentrar un organismo descentralizado cuyo foco, manejado por civiles, cuyo foco es la rehabilitación, que es una actividad, una tarea completamente diferente. Por supuesto, la seguridad interna, la seguridad perimetral la tendrá que hacer la policía, pero la rehabilitación no. Y ahí hay experiencias prometedoras, como el polo industrial del CONCAR, que incluso hay empresas privadas ofreciendo empleo a los reclusos, pagándoles el laudo que se negocia en los consejos de salario, que cambian la cabeza. En vez de pensar que la privación de libertad es estar 20 y pico de horas en una celda, nadie sale bien de eso, ¿no? Significa entender que la gente privada de libertad tiene que tener una vida, tiene que trasladarse, interactuar, tener preocupaciones cotidianas de estudio, de trabajo, que atacar las adicciones dentro de la cárcel. O sea, es enorme la proporción de reclusos que son adictos. Y si entran adictos a la cárcel y salen adictos después de la cárcel, las chances de reinserción social son ínfimas. Por lo tanto, creo que también ahí hay que poner un foco y una presión mayor
sobre el combate a las adicciones mientras las personas están privadas de libertad. Y una cosa distinta a la rehabilitación, porque a veces se lo mete todo en una bolsa, ¿no? Es la reinserción social. Porque rehabilitación y reinserción social no son automáticas. Hay reclusos que se pueden rehabilitar, estudiar, trabajar mientras están presos, pero después eso no quiere decir que tengan la verdadera oportunidad de reinsertarse en la sociedad, o porque las familias no lo reciben, o porque el mundo de trabajo difícilmente contrate a alguien con antecedentes penales. Hay mucho para trabajar en esas áreas. El tema es cómo ajustamos todo esto para que el delincuente que ya fue procesado por la justicia y ya está ingresando a los centros de reclusión, antes de que ocurra eso, trabajamos de manera también preventiva. O sea, esto yo lo planteo en la clave ya de la labor del Ministerio del Interior. Por supuesto que tenemos... también ahí nos equivocamos un poquito en el diagnóstico, porque nosotros teníamos un poco una caricatura de que si bajamos la pobreza va a bajar la delincuencia. La pobreza bajó enormemente. 1/3 de la población salió de la pobreza en estos años. Teníamos una pobreza de casi 40% de la población y hoy andamos en 8. Este 8 está duro de bajar, porque ya no es la misma pobreza. La pobreza que bajó es la de aquella gente que quedó sin trabajo en la crisis. Con la creación de 300.000 puestos de trabajo, con algunos programas de transferencia de ingresos, ayudamos a esa gente a salir de esas circunstancias. Pero este 8% núcleo duro es otra cosa. No es un tema de trabajo, no es un tema de ingresos, es un tema de fragmentación, de fractura social. Una madre con 4 o 5 hijos en un asentamiento, bueno, que está vinculado a temas del desapego educativo, primer paso para el desastre, temas de salubridad, de saneamiento, de hábitat, de vivienda, de seguridad, de subculturas que a veces naturalizan el delito, ¿no? Bueno, ese es un panorama complejo, multidimensional, que hay que atacarlo con políticas sociales coordinadas y articuladas. Estamos retrasados en la articulación y la coordinación de las políticas públicas para atacar un problema que ineludiblemente solo se va a poder resolver con coordinación. Caer pedacito a pedacito no resuelve nada. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Atacar de verdad la fragmentación social de manera multidisciplinaria también es algo que va a ayudar a evitar que la gente se vuelque al mundo del delito y quede presa y no se reinserte y todo lo que sigue. Me quedé pensando en aquella canción de la Catalina hace unos años, el plan perfecto que ha salido mal, ¿no? Y cuánto ha tenido que ver también ese tipo de fragmentación social que se da a partir de la crisis del 2002, que dejó a mucha gente por fuera de todo. Y hay ya familias que tienen 2 o 3 generaciones, ¿no? Que son difíciles pero hay que hacerlo de manera multidisciplinaria. No alcanza con decir acá hay un empleo, porque hay gente que a veces no está en condiciones ni siquiera de ir a trabajar. ¿Qué quiso decir Vergara con la visión fruticita del Frente Amplio? Era una caricatura que además, como siempre, se sacó bastante de contexto, ¿no? Pero una caricatura, justamente, de pensar que porque bajamos la pobreza va a bajar la delincuencia y que lo único que hay que atacar son las causas sociales. Claro que hay que atacar las causas sociales, pero no alcanza. Hay un mientras tanto que además retroalimenta. Si nosotros... Ese mientras tanto es el que está preocupando hoy. Y por algo hay 400.000 personas que firmaron para hacer un referéndum sobre temas que son inaceptables, ¿no? Que son un recorte de derechos, que son extremos: militarización de la policía, cadenas perpetuas, allanamientos nocturnos de hogares. En ninguna parte del mundo se resolvió la delincuencia con esas cosas. Y genera obviamente un marco que para nada va a ser positivo. Ahora, hay 11.000 presos en el Uruguay hoy. 6.000 salen todos los años. O sea que si nosotros somos más eficientes en rehabilitar y reinsertar, vamos a tener buenos resultados también en materia de seguridad. Acá hay un problema básico que es la alta reincidencia. Y la alta reincidencia quiere decir que no rehabilitamos de verdad lo suficiente y mucho menos miramos qué pasa después, en términos de reinserción. Hoy hay, por ejemplo, más gente en situación de calle en Montevideo, al menos. Sí. No es la misma gente que había en el 2005. Aquella gente estaba en calle por temas de pobreza. Hoy, en situación de calle, predominan ex reclusos con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, que las familias no los reciben, que el mundo del trabajo no les da una oportunidad. Entonces, es todo el paquete, todo el paquete. Yo creo que si no miramos esto con seriedad, el de reprimir el crimen organizado, acá no estamos hablando de reprimir, porque a veces todo se maneja en caricaturas, ¿no? Como todos los presos van a salir mal, entonces ¿para qué te vas a preocupar
de la reinserción social si todos son irrecuperables, por ejemplo? Caricatura patética. O el tema de que, bueno, si vos resolvés la pobreza, resolvés la delincuencia, tampoco. Tenés que atacar el problema también de la represión para mejorar de verdad la cuestión de seguridad, incluso para que los reclusos, que cuando uno ve las características de grueso de los reclusos, se da cuenta de que tuvieron faltas de oportunidades, que hubo un enorme desequilibrio y desigualdad en las oportunidades previas. Hay que atacar eso de manera previa, pero también hay que atacarlo durante los procesos de reclusión, ¿verdad? Educación, estudio, salud, convivencia, preparación para el trabajo, o sea, todo eso también hay que hacerlo. En clave de derechos y en clave de seguridad. No son contradictorios, no son contradictorios. Usted ha manifestado durante la campaña en particular su preocupación por los empleos del futuro, o el futuro de nuestros empleos, donde está muy vinculado el tema de la formación, de la capacitación, de la educación. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos sobre qué empleos van a apoderarse ellos de estos? ¿O no los tendrán? ¿O qué cantidad de empleos hoy existentes ya no existirán más dentro de muy poco tiempo? Si tenemos tiempo dentro de este bloque, yo lo voy a hablar con usted. Si no tenemos tiempo, lo vamos a seguir hablando en el bloque que viene. Con mucho gusto. Porque es un tema fundamental. Usted me dice cuándo. No, arranque ahora. El tema del empleo es una preocupación central hoy en Uruguay. Y no lo era hace 5 años. Hace 5 años teníamos los números récord absolutos históricos de puestos de trabajo en el país. Se habían creado 300.000 puestos de trabajo. Usted dice que hoy la preocupación no es el desempleo, sino pensar en qué empleo voy a tener en el futuro. Son las dos cosas. Hasta hace 5 años no era un tema de preocupación. En los últimos 4 o 5 años el número de empleos cayó en unos 50.000. Sí. Y no nos vamos a hacer trampa al solitario. Creamos 300, cayeron 50, creamos 250. No es la forma de verlo. ¿Qué pasó que cayeron estos 50.000 puestos de trabajo? Bueno, la economía se enfrió, el mundo, la región, desastre, la economía se enfrió, por lo tanto se enfriaron también las inversiones. Al enfriarse las inversiones hay menos demanda por construcción. La mitad de la caída, por lo menos, de empleo de estos años son en la industria de la construcción. Una industria de la construcción que estaba en las nubes, estaba en números irreales. Empleaba 73.000 personas, cuando los boom de la construcción del pasado rondaba los 50. Hoy hay 48, o sea que como un número histórico no es para nada un mal número, pero son 25.000 puestos de trabajo menos. Y después lo otro sí, es la dinámica de la tecnología que está desplazando trabajo, como sucede en todas las revoluciones tecnológicas, ¿no? Que hay un desplazamiento de trabajo inmediato, es un proceso de fricción. A la larga, todas esas revoluciones llevaron a que hubiera más trabajo en realidad, y más bienestar y más productividad. Hoy estamos en esa etapa en donde necesariamente tenemos que adaptarnos a un mundo tecnológicamente diferente, de manera drástica. Y el tema es que esto es tan rápido y tan generalizado, tan que toca todas las dimensiones, que esa adaptación hay que hacerla cada vez más rápido. Yo creo que hay una línea de política que tenemos que fortalecer en estos años, que es la de la recapacitación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras para ayudarlos a adaptarse a este nuevo mundo, para que pasen desde esos empleos que van a ir quedando ineludiblemente obsoletos por el camino, hacia los empleos que van a tener potencia, algunos ya existen, otros se van a ir creando, van a tener oportunidad en el futuro. Esa es una línea de trabajo fundamental. Como esto es tan rápido, tenemos que poner el foco en los trabajadores de hoy. Claro. Cuando ponemos el foco en los trabajadores del mañana, bueno, esta es una demanda completamente diferente al sistema educativo. El sistema educativo hoy tiene que proveer capacidades distintas a las que nos proveía en la época nuestra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo va a estar cambiando drásticamente cada poco tiempo. Un chiquilín que sale del sistema educativo y tiene 40 años por delante de vida laboral, le va a cambiar 5 o 6 veces sin ningún problema. Y tiene que estar aprendiendo siempre, adaptándose siempre. Son capacidades, con pensamiento computacional, por supuesto, son capacidades que tiene que proveer el sistema educativo. Yo soy optimista, creo que hay una plataforma básica para eso que ya hemos desarrollado, que es el Plan Ceibal, la Universidad Tecnológica, las tecnicaturas asociadas a la producción, incluso descentralizadas geográficamente, que está dando buenos resultados. Pero bueno, es fundamental, hay resultados todavía que nos indican
que hay una reforma integral del sistema educativo que está pendiente, que no la supimos conducir políticamente en los gobiernos anteriores. Hacemos una pausa y seguimos hablando de este tema. Estamos con Mario Vergara, ya venimos. Bueno, ingresamos en el tramo final de este diálogo con Mario Vergara. Había quedado pendiente del bloque anterior hablar de las necesarias reformas en el sistema educativo. Estábamos hablando de los empleos del futuro, así que le cedo la palabra. Reitero, reivindico lo hecho, ¿no? Plan Ceibal, UTEC, todo lo demás. Pero hay un resultado que es inaceptable para la sensibilidad uruguaya, que es la de que 6 de cada 10 chiquilines no culminan en tiempo y forma la enseñanza media, sin duda. Hay una reforma pendiente, reitero, no la supimos llevar adelante, no la supimos conducir políticamente. Y tiene que ver con una reforma integral. Primero, en lo curricular, tenemos una currícula, una estructura de materias, una forma de ver la enseñanza en base a materias del siglo XIX. Una pedagogía, unas formas de enseñar y aprender también arcaicas, ¿no? De transmisión de información, de cierto rechazo a veces de la utilización de los medios electrónicos. Y cuestiones organizacionales e institucionales que hay que revisar, ¿no? Yo creo que ni siquiera está del todo nítido en el marco normativo cuál es el organismo que es el rector de la política educativa. Hay confusión de roles, Ministerio de Educación, ANEP, los consejos, y si no hay una línea clara y consistente se generan problemas. En lo organizacional y la gestión de la educación, ¿no? Entender que no le podés aplicar la misma vara, las mismas formas, los mismos mecanismos a chiquilines que viven en contextos muy distintos o a talentos distintos. Y a veces en la gestión propia hasta de la hotelería de la educación, a veces los directores del liceo están más preocupados porque las bombitas no estén quemadas, los caños no estén tapados antes de lo educativo. Me pasa con muchas directoras de escuela también, sí, ¿no? Una materia muy administrativa. Dije liceos, escuelas, docentes, claro. Docentes. El asunto es entonces, sobre todo en lo pedagógico, ¿no? En lo pedagógico ya no se puede enseñar transmitiendo contenidos materia a materia y cada uno que lo ordene como pueda, ¿no? Porque ya no se... Hoy la información está toda en el bolsillo de los chiquilines, en las tablets, en el celular. El rol docente es otro. Muchos docentes ya lo van teniendo cada vez más claro esto, ¿no? Y en base sobre todo al plan Ceibal y el pensamiento computacional. Hace algunas semanas hubo un evento en Antel Arena que había más de 5.200 docentes para conversar, discutir, aprender sobre nuevas pedagogías, o sea, nuevas formas de enseñanza. El eslogan ahí, el lema del evento a mí me gustó mucho, que es lo de generar una nueva alianza entre el docente y el estudiante. Yo a veces siento que tenemos en los liceos, conviven el siglo XIX y el siglo XXI. La currícula arcaica, pedagogías arcaicas, con chiquilines que hacen robots que son reconocidos a nivel internacional. Claro. Y no es un tema de enseñarles robótica, es un tema que tienen que aprender de manera diferente, porque lo que aprenden hoy va a quedar obsoleto rápido con este mundo. Entonces, tienen que aprender a seguir aprendiendo de manera cooperativa, multidisciplinaria. Por ejemplo, el caso de los chiquilines del Liceo del Tala, que fueron reconocidos por la NASA en Houston, ¿no? Ellos, quienes traen el problema a la clase, un problema a resolver, son los propios chiquilines. Primera diferencia, antes el docente llegaba, marcaba la consigna, como se dice, y todo el mundo boca abajo. Acá había que detectar una bacteria en la tierra, ¿no? La leptospirosis, y bueno, se plantearon hacer un robot, o sea, pensamiento computacional. Tenían que armar un proyecto de manera cooperativa y multidisciplinaria, porque no es que aprendieron robótica. Para hacer eso tuvieron que estudiar física, química, biología, matemática, robótica, comunicación, porque después lo tenían que presentar. Esa es la forma de aprender hoy. Y además el contenido es la excusa para generar esas capacidades, porque ese robot va a quedar obsoleto rápidamente por otro robot que lo va a hacer mejor. O sea que hay un tema acá de cambio de mentalidad que tiene que estar, sucede, hay un montón de experiencias en el sistema uruguayo de esto, pero son a veces a base de impulsos casi individuales, de un director, de una maestra, de una profesora. Por lo tanto, yo creo que hay una reforma pendiente, que es otro de los temas que tenemos que
definir con un acuerdo multipartidario y con las organizaciones sociales, con los docentes y los padres, claro. Porque reforma educativa sin los docentes, o peor aún, contra los docentes, no hay chance ninguna. Estamos de acuerdo. Otra reforma necesaria y también con pluralidad de opiniones y con acuerdos necesarios es la vinculada a la seguridad social. Sin duda. Vamos a vivir, yo no sé, pero que nuestras generaciones más jóvenes van a vivir muchísimos años más. Exacto. Antes de comenzar el programa, mencionaba usted haber participado en celebraciones de gente que estaba cumpliendo 90 años. Sí, varias estos años. Bueno, vivimos... Y bailando, y ¿no? Lo cual me parece... No estaban con un respirador en la fiesta, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y qué va a pasar con la seguridad social? Bueno, en primer lugar, está planteado a partir un poco del déficit fiscal, que hay que bajar sin duda, y más allá de todo lo que uno escucha de que vamos a resolver el déficit fiscal recortando las partidas de prensa de los legisladores, no sé que haya 500.000 de legisladores, está muy bien hacerlo quizás. O sea, yo no digo si hay que hacerlo o no, pero no es por resolver el déficit fiscal porque no mueve la aguja. Y así varias cosas. También hay quien planteó, bueno, esto se arregla de un hachazo, ¿no? De un motosierrazo, un shock de austeridad. Cuando le preguntás, bueno, ¿cómo vas a bajar $1.000 millones? Porque no son 3 pesos, claro. ¿no? Y bueno, vueltas. Al final parece que es el tema, sobre todo el tema de no llenar vacantes, que no es novedad porque ya en la rendición de cuentas anterior el gobierno planteó llenar 2 de cada 3, en fin. Pero sobre todo que bueno, el tema de ahorrar en base a no llenar vacantes es algo que trae resultados financieros con el tiempo. Entonces de shock eso no tiene nada. Volvemos al mientras tanto. Exacto. Entonces hay que abordar el tema que explica la situación del déficit. El gobierno hace 3 años que viene diciendo que hay que bajar el déficit. Tomó medidas en lo tributario, en gasto. Sin embargo, el déficit no solo no bajó, sino que siguió subiendo. Bueno, yo creo que un análisis mínimamente objetivo, rápidamente todos nos ponemos de acuerdo que hay que abordar el tema del déficit en la seguridad social. El déficit de la seguridad social hoy es 1,5 veces el déficit fiscal entero. Ronda los 3.500 millones de dólares. O sea que estamos cerca de un 9%. No, es entre 6 y 7. 6 y 7. Pero además, no solo esa es la fotografía, la película es preocupante. Esto está creciendo por cientos de millones de dólares al año. Hace 5 años el gobierno no tenía que transferirle al BPS prácticamente nada. Hoy le transfieren entre 600 y 700 millones de dólares. La caja militar tiene un déficit de casi 500 millones, la policial más de 200. Y además financia déficit, 7 puntos de IVA, 1.500 millones, el IAS, 400 millones, en fin, pasamos raya, 3.500. Hay que abordar esto. ¿Dónde está la raíz del problema acá? Lo que hablábamos recién, todos vivimos cada vez más. Poco en broma decíamos, de niño leíamos sexagenaria atropellada por un auto y uno se veía la imagen de una viejita que no miró para cruzar. Y hoy los sexagenarios, las sexagenarias nos pasan corriendo, haciendo jogging por la Rambla, por las plazas. La esperanza de vida en Uruguay hace 30 años rondaba los 70 y pocos años, hoy estamos en órdenes de 80 y los niños que están naciendo hoy seguramente tengan esperanzas de vida cercanas a los 100. La historia de los sistemas de seguridad social es la de la adaptación al desarrollo de la vida humana, la expansión de la vida humana. Eso hay que verlo con naturalidad, es lo que tenemos que hacer ahora, abordando todos los parámetros del sistema, no se arregla con una sola variable. Claro, no es la edad mínima. La edad mínima hoy es 60, pero en la vida real la gente 64. Se jubila a los 64. Entonces, es todo el conjunto armonioso. Hay que verlo sin ese. Por eso yo digo que esto es un proceso no de reforma de la seguridad social, porque eso da la idea de que te van a recortar cosas, ¿no? Es de fortalecimiento, de adecuación, para que el sistema se fortalezca, porque un sistema que genera un déficit enorme y una deuda enorme todos los años termina mal. Y si un sistema explota, no es bueno. Porque no da las garantías a los trabajadores de que van a percibir sus pasividades. O porque le va a quitar financiamientos y recursos a otras áreas relevantísimas que necesita la sociedad. Por lo tanto, esto hay que abordarlo con mucho diálogo, con mucha negociación. Hay gente que dice, pero me vas a hacer trabajar más. Lo que pasa es que vas a vivir mucho más. También te van a financiar más años en la seguridad social. Es la adecuación a un cambio en la vida de los seres humanos. Esto yo me resisto a entrar en detalles en esta discusión en el medio de la campaña, porque politizar esto es el daño más grande que uno puede hacer.
El primer año de gobierno tenemos que estar sentados alrededor de una mesa, todos los partidos políticos, abordar este tema con visión de Estado de largo plazo, porque esto hay que resolverlo, no para el próximo gobierno, para el próximo, para el otro y para el otro, y entender que es un proceso relativamente natural, y también con mucho diálogo con las organizaciones sociales, ya de trabajadores, de jubilados, de empresarios. El PICNT y la Organización de Jubilados y Pensionistas ya están planteando, conscientes de esta situación, que hay que trabajar sobre esto, que reactivar el diálogo de seguridad social, ¿no? Hay que dialogar mucho con esto porque no es cuestión de plantear en clave de ay, no me toques esto, no me toques lo. Si no tocamos nada, esto va a ser mucho peor. Hablemos de economía. Se habla de un enlentecimiento en el crecimiento del país. Se menciona por allí un posible ingreso en recesión. ¿Cuál es la mirada de Mario Vergara con respecto a este tema y cómo salir del mismo, ¿no? Bien, los datos de estos últimos que salieron en estos días muestran un estancamiento en la economía, ¿verdad? No estamos creciendo, tampoco estamos cayendo, ¿no? Ni nada por el estilo, estamos ahí, en entornos de cero. Considerando, en primer lugar, que hace ya un buen rato el mundo se ha enfriado mal en temas comerciales, Estados Unidos, China, Europa, es puro conflicto comercial en cosas muy imprevisibles. Hace unas semanas China y Estados Unidos aparentemente estaban cerca de llegar a algún tipo de acuerdo. Un tuit de Trump estropeó toda la negociación. El crecimiento, el comercio internacional se enfrió y el crecimiento de la economía global hoy está previsto que sea la tercera parte de lo que era antes. O sea, una economía global muy fría y una región desastrosa. Argentina y Brasil con problemas macroeconómicos serios. Argentina no tiene una sola variable en su lugar, no tiene pista para ver por dónde sale. El Fondo Monetario puso 55.000 millones de dólares sobre la mesa, que es el paquete de ayuda más grande de la historia del organismo. Es equivalente a un PBI entero del Uruguay. Y no solamente las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Y reitero, lo peor es que no se ven políticas creíbles de salida de la situación, mucho menos en el marco electoral. Brasil tiene un problema serio también de cuentas públicas, tiene un déficit mucho más alto que el nuestro, tiene que hacer un cambio en la seguridad social. Pero a diferencia de lo que estamos diciendo, que esto solo se puede hacer con diálogo y negociación, Bolsonaro no dialoga ni negocia, ¿sí? Ha desregulado fuertemente el mercado laboral. Bueno, en materia de normativas, el tema laboral, el tema armas, el tema social, ni hablemos, ¿no? No es la derecha, es más allá de la derecha. Pero en las formas de políticas, su ministro escribió una ley y la mandó al Parlamento. Bolsonaro tiene el 12% de los legisladores y no dialoga ni negocia, con lo cual ahí es la política la que complejiza la resolución de los problemas económicos. En ese marco de un mundo mucho más frío y de una región horrible, Uruguay la va llevando, ¿sí? Estuvimos creciendo hasta los trimestres anteriores, en los últimos trimestres hay un virtual estancamiento. También hubo cosas, este primer trimestre compara con el primer trimestre del año pasado, y este primer trimestre está siempre muy condicionado por el turismo, ¿no? Y el turismo fue bajo, no dramático, pero fue bajo, más bajo que otros años, por los temas climáticos, las cianobacterias y cosas por el estilo, que esperemos que sean cosas de una sola vez. Se van a venir trimestres de crecimiento comparando con trimestres del año pasado que fueron bajos por el tema climático también, de la soja y todo lo demás. O sea que yo creo que vamos a andar ahí siempre en tasas bajas de todas maneras de crecimiento. Y difícil que despeguemos hacia tasas muy altas porque los flujos de comercio y los flujos de inversiones están fríos en el mundo. Claro. Y reitero, mucha inversión que viene al Uruguay o mucha inversión que hacen los uruguayos es pensando en el mundo o en la región. Bueno, sobre todo el que piensa en la región, hoy por hoy lo piensa dos veces, hasta esperará a que la región se reacomode un poco. Por lo tanto, sin dramatismos, hay que ver con preocupación sí la evolución económica. Tenemos de todas maneras procesos previos que hacen que el ingreso de los hogares se haya elevado sustancialmente, que los niveles de consumo interno siguen siendo razonables, que los niveles de exportación no son malos, porque también en el cierre del año pasado hubo
una reducción en algunas cosas determinado por cuestiones climáticas, no económicas, ¿no? Hubo por casi un punto del producto menos de exportación de soja porque el clima estropeó la cosecha. O sea, estamos un poquito rodeados también. O sea, lo que voy es, preocupación sí por este virtual estancamiento, dramatismo no. Hay que trabajar en generar más productividad, tecnología, hay que trabajar en aliviar algunos costos en algunos sectores, cosa que el gobierno ha ido haciendo dentro de sus posibilidades. Hasta que no se resuelva el tema fiscal, no es factible pensar en reducciones significativas del costo de los combustibles o de la energía. Pero sí el gobierno ha dado algunos subsidios y ha generado mecanismos para reducir el costo para pequeños productores o en algunos sectores. En fin, hay que seguir remándola en un mundo que no ayuda para nada. Sin dramatismo, pero reconociendo que que estamos... Que es la realidad. Que es la realidad. Bien, nos quedan un montón de temas y no vamos a tener tiempo para compartirlos con los televidentes. Sí quería preguntarle cómo se cierra esta campaña. Nos queda un minuto, pero por lo menos que lo vamos a aprovechar. Exactamente. ¿Cómo cierra Mario Vergara? Este sábado 22, campaña Frente Amplio en Las Piedras. No solamente gran convocatoria, es el último acto central del Frente con los 4 precandidatos. Todos estamos pidiendo también que quienes vayan al acto lleven productos de limpieza, de aseo personal, de limpieza del hogar, para ayudar a todas estas familias que están siendo desplazadas de sus hogares por el tema de las inundaciones. El Frente Amplio tiene que estar donde tiene que estar, donde se lo necesita. La solidaridad hay que expresarla en concreto. Y el caso de la candidatura a Mario Vergara, al día siguiente, el domingo, vamos a hacer una gran caravana que va a salir del santuario del Cerrito de la Victoria, recorriendo varios barrios. Para usted. ¿Cómo? Lugar emblemático para usted. Sin duda, ¿no? Sin duda. Ahí tomé la comunión, por ejemplo. Y vamos a recorrer la ciudad y culminar en entornos de las 6:30 de la tarde, una cosa así, en la Plaza Sereñi, con el cierre de la caravana, sin grandes discursos, porque la gente ya va a haber hecho todo su esfuerzo antes, con un cierre también con música, de cierre de la caravana en la Plaza Sereñi. Si el tiempo no acompaña, haremos eso mismo en nuestro local de la calle Cerro Largo y República. Perfecto, aunque todavía queda un tramito más de campaña, ¿no? Exacto, no es un cierre de campaña en sí mismo, porque del 22 hasta el 28 hay que seguir dándole. Bueno, cuide la garganta, Mario. Le queda invitado, por supuesto, como siempre. Estaremos charlando después de estas internas del próximo 30. Cuando ustedes gusten. Ha sido un gran placer tenerlo esta noche. Igualmente. El encuentro, como siempre, será el próximo viernes, Encuentro Central, aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.